Ok, chicos, vamos a iniciar con nuestra pequeña plática, pero antes que nada quiero extender una felicitación y un saludo de nuestro rector, el doctor Miguel Ángel Celis Flores, deseando que se encuentren bien de salud y que se encuentren en casa con sus familias en un muy buen estado. Hoy vamos a llevar a cabo la plática de que nos está apoyando el Instituto Poblano de la Juventud, el cual nuestra ponente el día de hoy es Daniela Lozada Gutiérrez, el cual le cedo la palabra. Agradezco mucho su presencia, chicos. Adelante, Dani. Muchas gracias. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Pues como ya se mencionó, el tema del día de hoy es la prevención de la violencia escolar o como comúnmente se le conoce, bullying. Nuevamente, pues bueno, yo soy la psicóloga Daniela Lozada Gutiérrez, soy jefa del Departamento de Desarrollo Integral de la Juventud, aquí en el Instituto Poblano de la Juventud. A lo largo de la charla, si surgen dudas, preguntas, pues bueno, no se esperen hasta el final. Al final también va a haber un espacio para resolver dudas, pero siempre pueden interrumpirme, ¿no? Para hacer sus comentarios. Entonces, bueno, vamos a empezar definiendo lo que es la violencia de manera general. Y bueno, la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas u otras formas de control también contra una misma, uno mismo u otra persona, un grupo o una comunidad entera. Y pues bueno, tiene como consecuencia traumatismos, daños psicológicos, problemas de desarrollo, problemas de salud o incluso la muerte, ¿no? Entonces también para considerar que pues bueno, la violencia no es sutil, no es inofensiva, puede llegar a extremos como causar la muerte de una persona. Y bueno, ya hablando de violencia escolar, pues esta se denomina a aquellas acciones que ostentan una intención contra algún integrante de la comunidad escolar, alumnado, docentes, personal administrativo, padres, madres o personal subalterno, y se puede dar dentro de la institución educativa, que es lo más frecuente, pero también se puede dar en otros espacios fuera, pero que estén relacionados con la escuela, ¿no? Entonces también es importante mencionar que la violencia escolar, si bien puede ocurrir dentro de los planteles, dentro de las escuelas, pues puede ser también en la salida, ¿no? Y clásico, nos vemos a la salida, puede ser en el camino de casa a escuela o de escuela a casa, y también vamos a ver que puede ser en otros espacios, incluso digitales, ¿no? Como lo es con el bullying cibernético. Y bueno, aquí vamos a mencionar las formas de la violencia escolar. Antes quiero compartirles el dato que según la UNESCO, bueno, alrededor de 246 millones de infantes. Quiero que nos detengamos tantito a valorar esta cifra. 246 millones, o sea, este es un problema muy, muy, muy grande que existe en todo el mundo y que afecta a muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de hablar de esto, un dato bastante desgarrador, pero bueno, 246 millones sufren algún tipo de violencia escolar. Por eso es importante conocer las diferentes formas en las que se manifiesta para abordar este problema dentro y fuera de los espacios educativos. Se considera violencia escolar todo comportamiento que conlleva ya sea agresión física, psicológica, verbal o amenazante, intimidante. No necesariamente tienen que estar presentes todos estos tipos de violencia escolar. Puede haber violencia escolar que únicamente sea verbal y no haya un componente físico, no haya un componente amenazante como tal, sino únicamente son insultos, ¿no? Humillaciones a partir de, pues, de expresiones, de utilizar ciertas, pues, palabras, groserías, etcétera. Y bueno, yo creo que la que siempre está, ahora sí que de cajón, es la violencia psicológica. Si sufrimos acoso escolar y con violencia física, también va a haber violencia psicológica. Si sufrimos intimidación o amenazas, obviamente va a estar presente la violencia psicológica. Entonces, eso no nada más hablando de violencia escolar, ¿no? Sino la violencia en general siempre va a tener este efecto dañino en nuestra salud mental, ¿no? Pero bueno, existen, digamos, de forma muy general estas formas de violencia escolar y
como mencionaba al inicio, pueden ser dentro del propio centro educativo, en actividades extraescolares, ¿no? En talleres, en salidas, a lo mejor excursiones, en actividades que no estén totalmente relacionadas con las clases, lo que mencionaba, de camino a la escuela, de regreso a la escuela o a través de las redes sociales. Este de las redes sociales también ha cobrado cada vez mayor impacto, mayor importancia, al mismo tiempo que, pues, como nos hemos dado cuenta, las redes sociales van ocupando un lugar cada vez más y más importante en nuestra vida. Entonces, esta cuestión de las redes sociales sí ofrece a quien agrede, a quien acosa, pues cierto anonimato muchas veces o esta facilidad para agredir, para violentar a una persona y desde la distancia, ¿no? Desde la comodidad de tu celular, desde las redes sociales. Hay que tomar mucha importancia respecto a este tema. Y bueno, mencionar que la gran mayoría de las y los chicos que llegan a cometer suicidio, que ha sido a causa de violencia escolar, pues también estaba presente esta violencia a través de las redes sociales, este ciberbullying, ¿no? Y bueno, vamos a hablar acerca de las causas de la violencia escolar, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna manera permite que se den estas situaciones y también los elementos que refuerzan esto? No solamente los causantes, sino estos otros circunstancias, situaciones que se dan y que de alguna manera perpetúan esta violencia. Entonces, vamos a mencionar que son varias causas, como siempre, como casi siempre, no es solamente una sola razón, sino son varios factores que en conjunto desencadenan la violencia y en este caso la violencia escolar. Y los más importantes, pues bueno, son los que menciona aquí la diapositiva, empezando por esta cuestión que ya va más allá de los espacios escolares, que nos atañe a todos y todas como sociedad, que es esta normalización de la violencia. Tenemos que empezar a nombrar, ¿no?, que nuestra sociedad lamentablemente es muy violenta. Y una de las razones por la que es muy violenta es porque esto se ha normalizado, esto se ve como algo natural, normal, parte de la vida, ¿no? Y bueno, ya en los ambientes escolares, pues también se suele pensar, ¿no? Pues son cosas de chicos, así son los jóvenes, se les va a pasar cuando crezcan, etcétera. Esto de alguna manera, pues no. Ay, perdón, creo que escucho ruido. Aarón, Ah, gracias. creo que es de Mario, ¿verdad? Bueno, continuamos. Se normaliza, ¿no? Se minimiza el problema, se ve como una situación únicamente entre estudiantes, entre alumnos, alumnas, que no debe de pasar a más. Y de alguna manera, pues se da este mensaje erróneo de que las y los chicos en algún punto de su vida, van a violentarse, van a agredirse y que es parte del crecimiento, del desarrollo. Falso. Vamos a quitarnos esta idea de una vez. El ser humano no nace violento, aprende a ser violento. ¿Y por qué? Pues bueno, porque vivimos en esta sociedad que normaliza y que naturaliza la violencia. Entonces, un gran primer paso es empezar a ver a la violencia como lo que es, ¿no? Este comportamiento anormal, este comportamiento que como bien fuimos aprendiendo, también lo podemos desaprender, ¿no? Entonces, sí, esta es una de las causas principales que de alguna manera desencadenan la violencia escolar. También el predominio de la violencia ante el desconocimiento de formas eficaces para resolver conflictos. Estoy peleado, estoy peleada con esta persona, me hizo esto, me dañó de alguna forma y no considero que hay formas más adecuadas. Aarón, ¿me puedes apoyar apagando tu micrófono? Gracias. Creo que Aarón está jugando ahorita, pero bueno, continuamos para las demás personas que están escuchando. Entonces, no tengo estos recursos psicológicos, emocionales, interpersonales para resolver mis problemas de una manera adecuada, más saludable, y entonces acudo siempre a la violencia porque lo he aprendido en casa, porque lo he visto en la escuela, porque es lo que me enseña la sociedad. Entonces también aquí hay una herramienta bien importante. Cuando encontramos otras formas eficaces de resolver cualquier conflicto,
ya no es necesario acudir a la violencia, ¿no? Además, mencionar que la violencia no va a resolucionar el conflicto, lo más seguro es que lo haga cada vez más y más grande, lo agrave, y bueno, eso todavía puede escalar a formas todavía más fuertes, más intensas, más severas de la violencia. El sufrir violencia familiar, de pareja, etcétera, cualquier tipo de violencia también es un desencadenante. Si en casa ustedes, chicos, chicas, en algún momento han estado en una situación lamentable en la que han vivido o han sido testigos o testigas de violencia, bueno, pues seguramente este puede ser no como tal el desencadenante, ¿no? O que de alguna manera ya va a ser como a fuerza que ustedes van a convertirse en agresores o agresoras, pero sí los pone en esta situación vulnerable, ¿no? Entonces, también tener mucho cuidado con este tema, porque lo más seguro es que quien agrede, pues también sufra en otros espacios y sea víctima de violencia. Solamente que en la escuela, pues ya se convierte el victimario o victimaria. Una inadecuada gestión de las emociones, pues bueno, ya es sabido, ¿no? Que cuando no hay una buena inteligencia emocional, cuando no sé qué hacer con mi tristeza, no sé qué hacer con mi miedo, no sé qué hacer con mi enojo, principalmente con el enojo, cómo lo gestiono, dónde lo pongo, qué le hago, pues generalmente suele salir de esta forma desordenada, caótica, destructiva y que termina por ser violencia hacia mi entorno, ¿no? Hacia mis compañeros, mis compañeras, incluso también hablar de violencias de personal docente a alumnado y de alumnado a personal docente, que también suele ocurrir y que como existe dentro del espacio educativo de las instituciones, pues bueno, también es violencia escolar. Entonces, una buena gestión de las emociones, una buena inteligencia emocional, que por cierto tenemos un taller también de inteligencia emocional, o que se puede trabajar ya de manera particular en terapia psicológica, por ejemplo, puede ser una gran herramienta de prevención para evitar situaciones de violencia escolar. Ausencia de límites, nunca me han marcado límites, nunca los he respetado, no hay consecuencias cuando no respeto los límites, entonces es un chico o una chica sin límites, sin barreras, sin noción de lo que es correcto, incorrecto, adecuado, inadecuado, entonces también puede ser una situación que predisponga violencia escolar. Poca o nula empatía, no me pongo a pensar, no considero que las acciones que estoy haciendo ahorita pueden tener un efecto negativo en mis compañeros, en mis compañeras. Y pues bueno, también el desarrollar la empatía ya se convierte en esta estrategia de prevención y de intervención cuando ya detectamos que hay casos de violencia escolar. La exclusión social o sentimiento de exclusión como mecanismo de defensa ante una autoestima baja que se pretende reafirmar tomando el poder y adquiriendo superioridad a través de la violencia. ¿Qué significa esto? Bueno, lo más seguro es que quien agrede, quien acosa en la escuela, puede ser que también presente una autoestima baja, ¿no? Y lo podemos ver a esta persona muy segura, ¿no? Muy autoritaria, su lenguaje verbal parece el de una persona que pues no pensamos que tenga una autoestima baja. Sin embargo, existe este proceso que se llama supercompensación, en el cual no quiero que la gente sepa que tengo la autoestima baja, por ejemplo, entonces me comporto como una persona con una autoestima muy alta, ¿no? Según sus estándares inadecuados, obviamente, de esa persona, y a través de la violencia me impongo, ¿no? Y me pruebo a mí mismo y a los demás que soy seguro, segura de mí misma, y por eso violento. Entonces también existe este mecanismo psicológico que se activa y que puede surgir a partir de, como dice aquí este punto, ¿no? La exclusión social o el sentimiento de exclusión. Aquí es bien interesante porque hay ciertas características que comparten tanto agresor, agresora como víctima de violencia. Y uno de ellos puede ser la exclusión. Ahorita vamos a ver más adelante cómo podemos identificar a cada uno de estos dos personajes. Y bueno, los factores reforzantes, los que permiten que estas situaciones de violencia escolar se perpetúen, son, para empezar, pues la falta de información sobre los tipos y consecuencias de la violencia en la escuela, ¿no? De ahí tan importante, pues, que se hagan este tipo de actividades, ¿no? El platicar acerca de la violencia escolar, el brindar la información,
desde la información nos empoderamos, desde la información prevenimos, entonces también es un punto vital, no únicamente para alumnado, sino para personal docente, administrativo, cualquier persona que esté en estos espacios escolares debe de poseer esta información. También la ausencia de mecanismos eficaces para prevenirla y erradicarla. No existe un protocolo, no existen normas, no existen estos pasos que hay que seguir cuando se viven situaciones de violencia escolar. Entonces, bueno, si estos mecanismos no están presentes, pues de qué manera vamos a prevenir, de qué manera vamos a detectar y de qué manera vamos a intervenir y erradicar la violencia escolar si ni siquiera la estamos considerando, ¿no? Y esto ya va más para las instituciones educativas, no tanto para ustedes chicos y chicas como alumnado, ¿no? Las políticas criminalizantes, este castigo excesivo, ¿no? Este señalamiento, pues de alguna manera culpar totalmente a quien acosa de sus violencias. Claro que debe de haber una consecuencia para quien agrede, obviamente. Sin embargo, cuando nos centramos únicamente en la persona y no estamos considerando su entorno, el contexto, por las razones que ya compartí, y únicamente criminalizamos, satanizamos a esta persona, pues bueno, ya se ha demostrado que tampoco es una herramienta eficaz y que en algunos casos pues también suele empeorar la situación. No sé si ustedes han visto casos en los cuales ya es la misma persona, el mismo chico de siempre, ya todos los maestros, maestras lo tienen encasillado en que es el rebelde, que es el acosador, es el violento, lo llenan de etiquetas, todo el tiempo está castigado, todo el tiempo llaman a sus papás, ¿no? Y aunque se le pongan 1000 castigos, 1000 consecuencias negativas a sus actos, no hay una solución. Este chico no deja de violentar, no deja de comportarse de esa manera. Bueno, pues porque las políticas criminalizantes no funcionan. La falta de vinculación de la violencia escolar con el entorno personal y social, lo que comento, hay que ver siempre los casos de manera integral, considerar todo lo que ataña y no solamente enfocarnos a la persona únicamente como individuo o como si fuera el único problema. Ya lo vimos que pues en sociedad en general somos violentos y obviamente va a tener un efecto negativo en las y los chicos, jóvenes y adolescentes. La inexistencia de una configuración normativa adecuada es un poco el punto, ¿no? De no hay mecanismos eficaces. Entonces, bueno, eso ya también es más trabajo de las instituciones educativas. Y bueno, pasar al siguiente punto, es muy importante, no hay que culpar a los programas de televisión o videojuegos. Yo sé que de pronto es la salida fácil y que muchas veces se ha acudido a esa respuesta, a esa justificación. Pues es que juegan mucho al Fortnite, juegan mucho al Free Fire, o es que en los programas de televisión hay mucha violencia, y no es por minimizar el impacto que puedan tener los medios de comunicación, definitivamente sí son un reflejo de pues los valores o los antivalores que hay en sociedad. Sin embargo, hay que mencionar que no todas las personas que jueguen videojuegos, por ejemplo, van a desarrollar una conducta violenta, ¿no? Sino que hay otros factores que ya mencionamos que tienen mucho mayor peso y que sí pueden desencadenar en conductas violentas en un chico o una chica que en la vida ha tocado una consola de videojuegos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está la invitación, ¿no? Y más para las y los adultos, hay que asumir nuestra responsabilidad como personas que pertenecemos lamentablemente a una sociedad violenta. Reflexionemos sobre nuestro modo de actuar y la educación que ofrecemos a las infancias y juventudes. Y lanzo esta pregunta difícil, ¿no? ¿Le ofrecemos una educación emocional que les permita ponerse en el lugar del otro, de la otra, y les haga capaces de gestionar sus emociones? Bueno, si nosotros como adultos y adultas ni siquiera hemos logrado hacer eso, pues también es un poco difícil esperar que los chicos, los adolescentes y las chicas puedan realizar esto, ¿no? Yo creo que hay que también centrar la charla, el análisis, la reflexión desde ahí y evitar estas respuestas o estas justificaciones muy superficiales, ¿no? Como lo es los programas de televisión y videojuegos. Y bueno, ya que mencionamos las causas y las situaciones que refuerzan la violencia escolar, pues ya vamos a hablar de las consecuencias.
¿Cuáles son las consecuencias cuando se presentan situaciones de acoso en las escuelas? Pues bueno, antes de eso hay que mencionar que la violencia escolar no solamente afecta a la víctima, obviamente esta siempre va a ser la primera y la más afectada, pero sí hay que mencionar que, pues bueno, afecta a la comunidad educativa entera y obviamente a la sociedad en general, ¿no? Las principales consecuencias para quien sufre la violencia escolar son actitudes pasivas, ¿no? No puedo decir que no a nada ni a nadie, no expreso mi opinión, y bueno, desde el lenguaje corporal, ¿no? Así estoy como agachado, encorvado, no levanto la mirada o no puedo sostener la mirada con otra persona, y jamás expreso mi opinión o defiendo mi postura, ni mis derechos, ni nada, ¿no? Pasividad total, una baja autoestima definitivamente, y esto también pues es una característica de cualquier tipo de violencia, ¿no? Si sufrimos violencia, nos va a afectar en nuestra autoestima, definitivamente. Estos sentimientos de culpabilidad, ¿no? Llegamos a creer que es nuestra culpa, que nos violenten o que nos lo merecemos, es que ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice lo otro? Pues obviamente me iban a pegar, obviamente me iban a agredir. Entonces, mucho cuidado con generar estos sentimientos que están totalmente erróneos, ¿no? Ninguna persona jamás, no importa lo que haga, va a merecerse o va a ser culpable y de que de alguna manera se justifique que se le violente, ¿no? La irritabilidad o ira, ¿no? Así como podemos andar pasivos, muy pasivas, también puede suceder en algunos casos que esta frustración, que esta violencia, que esta impotencia se manifieste en irritabilidad o ira. Entonces, el chico o la chica que todo el tiempo está molesto o molesta puede ser ya sea víctima de una violencia escolar o al mismo tiempo también puede ser agresor o agresora, ya lo vamos a ver más adelante. Generar, ¿no? Ya trastornos como tal, de ansiedad, fobias, síndrome de estrés postraumático después de un ataque violento, ¿no? Puede ser que se genere algo como lo que menciono, y las fobias como tal, una fobia específica, ir a la escuela, por ejemplo. Alteraciones de la conducta como introversión, timidez, aislamiento y soledad, problemas psicosomáticos, es decir, me enfermo constantemente o de alguna manera todas estas emociones difíciles, todos estos problemas psicológicos, pues los guardo, los reprimo, pero pues como ya sabemos, el cuerpo siempre va a hablar lo que la boca calla, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esta puede ser una llamada de atención. Si hay chicos o chicas que comúnmente se enferman, seguramente están somatizando sus emociones. Depresión y pensamientos, planeación, intentos o suicidio consumado. Aquí es como estas etapas del suicidio como tal, empieza con el pensamiento, luego lo planeo, luego lo intento, y bueno, hasta que lamentablemente la persona pues logra quitarse la vida, ¿no? Y que muchas veces puede ser parte de ya una depresión, obviamente generada por la violencia que sufre el chico o la chica. Obviamente, pues también pérdida de interés por los estudios, un bajo rendimiento escolar, ¿no? Si era un chico o una chica, pues muy aplicado, aplicada, pues ahí se va a ver una diferencia muy grande en su rendimiento, la inasistencia a la escuela o de plano abandono escolar, y también problemas en las relaciones sociales y familiares. Es decir, esto te afecta tanto que ya no nada más lo sufres y lo vives dentro del espacio educativo, sino que ya abarca otras esferas de tu vida. Y bueno, ¿cómo vamos a identificar la violencia? Primero, en la víctima, de pronto ya es un poco lo que se ha mencionado en la diapositiva anterior, ¿no? Respecto a las consecuencias que, como dije, pues el mayor impacto, el mayor daño va a ser siempre a la víctima, pero ahora ya un poquito más específico para poder identificar a quien sufre esta violencia, pues les voy a compartir la siguiente información. Primero mencionar que cualquier persona puede convertirse en una víctima de acoso escolar. Sin embargo, hay que mencionar que existen ciertos factores que nos pueden vulnerar o que nos ponen en una situación más vulnerable a sufrir el acoso, ¿no? Y muchas veces se trata de aspectos físicos, aspectos que se perciben como diferentes, ¿no?
el que usa gafas, el compañero o la compañera que tiene sobrepeso o que al contrario es muy flaco o flaquita, ¿no? O alguna otra característica que pueda resaltar y que de alguna manera para el agresor o la agresora pues sea como este elemento del cual se engancha, se agarra para empezar a violentar. Sin embargo, esto no significa que todas las personas que usemos lentes, por ejemplo, nos van a acosar, ¿no? Sino simplemente nos pone en una situación un poco más vulnerable. Y bueno, los síntomas más comunes en las víctimas es, como ya se mencionó, este cambio de conducta y estado de ánimo notable, ¿no? Si antes era aplicada, participativa y sonriente, pues bueno, se convierte todo lo contrario y es muy marcado este cambio. Desde ahí ya es un foco de atención muy grande que nos está diciendo que algo está sucediendo y no necesariamente tiene que ser violencia escolar, ¿no? Sin embargo, sí puede ser uno de los factores y por eso hay que tomarlos en cuenta. Esto lo pueden detectar personal docente, pero también compañeros y compañeras. Entonces, también hay que entender aquí que nuestro rol como parte de esta comunidad educativa es estar siempre alerta, siempre pendiente y siempre tratando de identificar estas señales. El hecho de que yo sea una alumna, un alumno, no me quita responsabilidad y puedo ayudar a evitar o a detectar una situación de violencia y, ¿por qué no decirlo?, ayudar a salvarle la vida a un compañero o una compañera. No únicamente es responsabilidad de maestros y maestras el detectar esto, ¿no? Sino nosotras como compañeras, tenemos como también esta capacidad de poder identificar. La resistencia para ir a la escuela, toda clase de historias inventadas para proteger el verdadero motivo de su negación a ir a la escuela. Entonces también imagino que en algún momento ustedes han conocido a una persona que de alguna manera siempre tiene muchas excusas, muchos pretextos para no ir a la escuela. Bueno, puede ser un foco de atención que nos demuestre que quizás esa persona está viviendo algún tipo de abuso o de acoso en la escuela. Algo que también sucede bastante es que, bueno, el viernes saliendo de la escuela, el chico o la chica está muy bien, está tranquilo, el sábado es muy feliz en su casa, todo súper bien, pero el domingo en la noche se empieza a experimentar una gran ansiedad por la cercanía, perdón, del lunes, obviamente, y pues el evidente regreso a la escuela. Entonces ahí es cuando también puede somatizar con diversas clases de molestias físicas, psicológicas, me siento mal, me duele la panza, a ver, siénteme, tengo fiebre, etcétera. ¿Por qué? Pues porque ya viene el lunes y el regreso a la escuela. La aparición de golpes, moretones, lesiones que no puede explicar o que explica de manera extraña, también este es un foco de atención y yo creo que de los más evidentes, de los más notables y que de alguna manera debe activar una respuesta en todos los niveles dentro de la institución, porque obviamente no vamos a normalizar que las y los compañeros acudan a clases o acudan a la institución educativa con estas señales tan visibles de que ha sufrido violencia, ¿no? Este sí es ya el alerta roja, por así decirlo. También, bueno, otras cuestiones como el nerviosismo e irritabilidad, obviamente, pues relacionadas con la violencia que viva esta persona. El que prefiera pasar su tiempo solo, sola, durante el descanso, o que acompaña a su maestro o maestra en vez de jugar o convivir con las y los demás, ¿no? Esto también es muy común. Es el recreo y entonces, o el receso y me quedo en mi salón, dice que voy a estudiar, dice que voy a adelantar la tarea, se vale, por supuesto, pero cuando ya es todos los días o cuando es muy recurrente o siempre quiero estar acompañada de un maestro o algún superior, pues bueno, también puede ser esta señal de que se está protegiendo, ¿no? Porque si sale y convive con las demás personas, lo más seguro es que viva violencia. El perder objetos o dinero de manera continua puede ser síntoma de que alguien le esté robando, ¿no? Así el clásico, como hasta en las caricaturas, ¿no? Que dame tu lunch, ¿no? Dame tu dinero del almuerzo y muchas veces ya hasta llevan doble dinero o doble almuerzo porque de alguna manera ya saben que llega esta persona y que les roba, ¿no? Eso es robo. Y al final de cuentas, pues sí, también es una de las señales de violencia, de acoso escolar, el que presente crisis de ansiedad o de pánico en la escuela acompañadas de palpitaciones, dificultad para respirar, sudoración,
temblar, ¿no? Alteraciones gastrointestinales, ¿no? Me duele el estómago, me suelto del estómago, me manda a la enfermería cada rato porque siempre algo me pasa, algo me duele, toda clase de malestares también pueden ser esta señal de que pues esta persona, este chico, esta chica esté viviendo la violencia. Y bueno, ahora, ¿cómo identificamos a quien agrede? ¿Cómo identificamos a el bully? Pues bueno, también es importante mencionar que es lo mismo, ¿no? Cualquier persona puede acosar, así como cualquier persona puede ser víctima de violencia escolar, también cualquier persona puede ser el agresor o agresora. Y no necesariamente tiene que ser más grande o más fuerte que sus semejantes, ¿no? Como muchas veces pues se ve en la tele, en los dibujos o incluso en esta imagen que yo les puse, es un niño muy pequeño que le está entregando a este chico que pues ya se ve muy grande, o sea, desde su cuerpo, su fuerza y bueno, así hasta el clásico atuendo que ponen como de buleador, ¿no? Sí, claro que se da de esa manera, en esas circunstancias, perdón. Sin embargo, también puede agredir quien no cuenta con estas características y más si agrede de manera psicológica, por ejemplo. Y bueno, es importante mencionar que no siempre quien agrede es este chico rebelde, ¿no? Que tiene fama de malo, que reprueba todas las materias, que le vale la escuela. Obviamente sí puede pasar, sin embargo también puede ser un niño, una niña popular, bastante bien adaptado, con muchas amistades, con un buen rendimiento escolar, etcétera, y que también puede convertirse en un agresor o agresora. También por eso es bien importante no guiarnos únicamente por estos estereotipos o estos prejuicios que tenemos acerca, pues, de cómo son las personas que violentan, ¿no? Cualquier persona, cualquier chico o chica puede ser un agresor. Entonces, bueno, ¿cómo descubrimos a quién acosa? Y aquí más que mencionar como características, voy a soltar estas preguntas que ustedes, tanto maestros, maestras y alumnas, deben ir respondiendo para ver si hay alguien que pueda cumplir pues con estas características. Si dijeron que sí a una o más, pues bueno, ya ahí hay un foco de atención, ¿no? Muestra agresividad o frustración fácilmente si las cosas no son como quieren, se enoja, se frustra, pues también significa, y como vimos al inicio, que hay un mal manejo, un manejo inadecuado, no saludable de las emociones y por eso reacciona de esta manera, foco de atención, ¿no? Vive violencia familiar, foco de atención también, como se mencionó. Si en algún espacio eres víctima, puede ser que en uno diferente repliques esta violencia, pero ahora desde la posición de victimario. No respeta las reglas, lo que mencionamos, no tiene límites, no respeta estos límites y no hay consecuencias para cuando no respeta los límites. También esta es una de las características de quien agrede. Considera que la violencia es una forma adecuada de conseguir lo que desea, incluso lo puede expresar como tal abiertamente, pues bueno, así o más evidente, ¿no? Que esta persona quizás no sea un agresor automáticamente, pero sí puede convertirse en un potencial agresor o agresora y acosar y violentar a sus compañeros, ¿no? Sus amistades agreden a otras personas y ya sabemos que fulanito, fulanita se junta con esta bolita que es medio problemática, que ya se ha sabido que han molestado a varios compañeritos, compañeritas, bueno, pues lo más seguro es que quien se junta con este grupito, pues también sea agresor, ¿no? O en algún momento también se convierta en agresor si aún no lo es. Se siente bien burlándose o ridiculizando a otros u otras. Sí, esto también pasa, incluso cuando suceden, eh, pues, ciertos accidentes, ¿no? Y en vez de preocuparnos, en vez de asegurarnos de que la persona esté bien, nos ponemos a reír, grabamos, tomamos fotos, lo subimos. Bueno, pues ahí obviamente no está empatizando y se siente bien al burlarse de las desgracias de la otra persona, pues también es esta característica de quien agrede. Intenta que sus amistades le acompañen en sus comportamientos inadecuados, incitándoles a burlarse de otro niño, por ejemplo.
Entonces, sí, sí, mira, ven, vamos a burlarnos de él, jajaja, ¿no? Y si esta persona no participa, entonces le dice, pues entonces eres un quién sabe qué, ¿no? Y lo excluye, lo aísla y quizás en algún momento agreda a esta persona por no seguirle el juego. Entonces, quien agrede el bullying generalmente busca este apoyo, ¿no? En las personas social, este reforzador, ya sea desde que se rían de sus violencias, desde que lo acompañen al violentar a otra persona. Entonces, cuando no sigue su juego, pues ahora ya se lo toma mal, ¿no? Y ahora pretende, o puede ser que pretenda agredirte a ti. Eso también es una característica. Él tiene un comportamiento intimidante y provocador, bueno, también muy evidente, y no nada más con sus iguales, ¿no? Sino también con maestros, maestras o personal administrativo que de por sí tenga como esta actitud amenazante, intimidante, puede tratarse de un agresor o una agresora. Le cuesta empatizar con sus semejantes, ¿no? Esta cuestión que se ha mencionado, ¿no? Si no hay empatía, si no considero que esto que estoy haciendo lastima a la otra persona, que le afecta no solamente física, mental, emocionalmente, no me detengo ni un segundo a considerar en los efectos, en las consecuencias de mis acciones, pues bueno, habla de una nula empatía. Desea que su voluntad y deseos se impongan siempre sin importar las consecuencias, ¿no? Así una persona muy autoritaria no recibe un no por respuesta y si la respuesta es no, pues reacciona como ya vimos, ¿no? De manera con ira, con irritabilidad, mucha frustración y obviamente de manera violenta. Parece no tener sentimientos de culpa y suele justificar sus actos diciendo se lo buscó o se lo merecía. Entonces, jamás, o bueno, casi no se presenta como este arrepentimiento, este remordimiento de conciencia ni culpa. Para esta persona está bien lo que hace, porque así es la vida, porque así funciona el mundo, porque así me lo hicieron a mí y entonces ahora yo vengo y lo hago acá porque es lo que he aprendido, es lo único que conozco y pues esta persona se hizo tal o cual cosa, pues se lo buscó, se lo merecía. Yo únicamente fui este elemento, este medio por el cual le dimos su merecido a esta persona. Entonces, cero culpa, cero remordimiento, característica vital de quien agrede. Y también suele involucrarse en toda clase de problemas, como se ha mencionado, este chico, esta chica, que siempre está en problemas, siempre llaman a sus papás en la escuela, siempre está en la dirección, ya lo regañaron 1000 veces. Pues sí puede ser una señal de muchas cosas, pero también considerar que puede ser una señal de que esté viviendo o agrediendo, acosando a sus compañeros, compañeras. Y bueno, ya que les compartí la definición de violencia escolar, las causas, las consecuencias y cómo identificar al agresor y a la víctima, vamos a hablar un poquito más acerca de la prevención, ¿no? Para prevenir la violencia desde las relaciones que se establecen en la escuela es preciso, y lo voy a leer como dice, adaptar la educación a los actuales cambios sociales, desarrollando la colaboración a múltiples niveles, de forma que sea posible afrontar los complejos retos sociales que la educación vive hoy, ¿no? Suena como muy elaborado, pero bueno, básicamente es esta capacidad que tengan y más que nada las escuelas, las instituciones educativas de adaptarse a estos cambios, de adaptarse a las nuevas formas en las cuales pues la sociedad se va desenvolviendo, ¿no? Es importante redefinir los papeles a partir de los cuales pues se estructura, ¿no? Este ejercicio educativo. Es importante darle al alumnado un papel más activo en su propia educación, ¿no? Ir deshaciéndonos un poco de estas ideas tradicionales de maestro activo, alumno inactivo, ¿no? Si hay que brindarles un poquito más, cederles más espacio para que pues también sientan pues recibidos, se sientan a gusto y que la escuela como tal no genere situaciones de frustración, no genere situaciones que de alguna manera pues también puedan desembocar en violencia, ¿no? Mejorar la calidad del vínculo educativo. Otra vez, la escuela debe promoverlo, favoreciendo que cada alumno o alumna defina y desarrolle sus propios proyectos escolares. Todas estas herramientas son para prevenir que en algún momento suelan darse situaciones de violencia. ¿Sí? ¿Escuché algo?
No, ¿verdad? Bueno, desarrollar alternativas a la violencia en los contextos, ¿no? Y de manera individual. Este punto es vital y está relacionado con lo que se mencionó un poco al inicio, ¿no? De cómo la violencia es esta, pues sí, herramienta a la cual acuden las personas cuando no tienen otras alternativas más eficaces de arreglar conflictos, problemáticas. Entonces, siempre es importante mirar cuáles son estas otras alternativas, el diálogo, la negociación, la mediación, el encontrar alguna forma en la que otras personas puedan intervenir de manera neutral y para llegar siempre a la solución de esta problemática, ¿no? Hay que irnos quitando esta idea de que esos problemas entre fulanito y fulanita son de ellos y nada más, ¿no? También son nuestros problemas porque son parte de la comunidad educativa y yo también pertenezco a esta comunidad educativa. Entonces, ahí viene el siguiente punto, ¿no? Romper la conspiración del silencio. Y esta parte es bastante importante porque si bien se refiere a cómo a veces no somos ni víctimas ni agresores, pero sí somos testigos o testigas y nos damos cuenta constantemente de cómo X compañero molesta constantemente a la compañera o a un grupo de compañeros y no hacemos absolutamente nada, guardamos silencio y esto hay que nombrarlo, nos convierte en cómplices definitivamente y partícipes de esta violencia, nos convierte en estos reforzadores que permiten que estas situaciones violentas se perpetúen. Entonces, vamos a romper el silencio, vamos a nombrarlo, vamos a señalarlo, vamos a alzar la voz, vamos a informarle a maestros, maestras, personal administrativo, que no se quede únicamente en el nivel entre alumnos y alumnas, porque es muy difícil que desde ahí se pueda resolver, ¿no? También hay que entender que esta cuestión de la violencia escolar necesita la intervención de todos los niveles dentro de la institución. Entonces, por favor, chicos y chicas, ninguna agresión sin respuesta, no más nuestro silencio. Es bien importante que lo señalemos. Y entre más sean los que lo señalen, pues es más probable que quien agrede lo deje de hacer, porque, como ya mencioné, el agresor busca esta aprobación de las personas. Ay, voy a esperar a que silencien el micrófono. Ya están bailando, yo creo. Ok, creo que ya. Bueno, entonces continúo. Como mencionaba, quien agrede, quien acosa en las escuelas, pues generalmente busca esta aprobación de sus iguales, este reconocimiento, este reforzador, desde la risita, desde el sí, dale más duro, ¿no? Desde el guardar silencio. Entonces, cuando rompemos este pacto de silencio y alzamos la voz, quien agrede ya no tiene este reforzador social y lo más seguro es que pues deje de agredir, ¿no? Porque ya no está teniendo como esta respuesta positiva que busca. También se relaciona totalmente con este punto, ¿no? Enseñar a condenar toda forma de violencia, favoreciendo una representación que ayude a combatirla, ¿no? Como esta imagen muy sencilla, bastante gráfica, se prohíbe totalmente cualquier tipo de violencia. Entonces, no solamente es romper el silencio y decir, oye, él está violentando a ese compañero, sino nombrar y empezar a rechazar, a repudiar, a condenar, no necesariamente a quien agrede, y ahí está la diferencia con lo que mencionaba acerca de estas políticas que criminalizan, pues fulanito es el malo, fulanito es el violento, entonces todos rechacen a fulanito, condénenlo, satanícenlo, no va necesariamente de esa manera, ya dije que sí deben de haber consecuencias para fulanito que agrede y que ya se deben de armar, ¿no? Como en estos protocolos que deben de existir en las escuelas para casos de acoso escolar, pero lo que sí vamos a criminalizar, lo que vamos a rechazar, a repudiar, a condenar, es la violencia como tal, ¿no? Cualquier forma de violencia siempre la vamos a señalar, la vamos a ver mal, la vamos a ver feo. Ok, continúo. Entonces, lo que vamos a rechazar es la violencia como tal, ¿no? Entonces, empezar a hacer este cambio, ¿no? Este cambio de perspectiva y vamos a hacer una vuelta de 180 grados. Vamos a pasar
de normalizar, de naturalizar la violencia, de decir que son cosas normales del desarrollo de los chicos, a repudiarla totalmente en cualquier espacio y en cualquier momento que se presente. Y de esta manera, pues vamos haciendo este cambio, al menos de pensamiento, que se va a ver reflejado en nuestras conductas, al decir, no, pues es que la violencia es algo terrible, es horrible, y quien agrede está haciendo un daño muy grande y lo condeno y lo rechazo y repudio cualquier forma de violencia, ¿no? Esa debe ser siempre nuestra actitud ante cualquier acto violento, ¿no? También un correcto fortalecimiento, ¿no?, de los derechos humanos, ¿no?, el compartir entre la comunidad educativa los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Por qué es importante hablar de los derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos humanos? ¿No? Y el socializar toda esta información para que todos y todas sepan que tienen estos derechos y que deben de respetarse siempre por el simple hecho de ser humanos y humanas. También incluir actividades específicamente dirigidas a prevenir la victimización. Y bueno, yo pongo aquí esta imagen que es en específico de clases para mujeres de defensa personal, ¿no? También hay que entender que la idea no es propiciar, ¿no?, a que los chicos, las chicas, pues entonces ya aprendan artes marciales, por ejemplo, y ya se agredan, pero ahora se agredan bien, ¿no? Ahora se agredan con técnica. No, no se trata de eso totalmente. Sin embargo, hay que considerar que, pues, dentro de la formación personal de cada persona, obviamente, deberíamos de considerar el desarrollar habilidades para defendernos a nosotros, a nosotras mismas. Esto ya es decisión de cada quien, decisión de los papás, de las mamás, obviamente, pero sí el no desechar totalmente la idea de que, y no solamente ya en espacios educativos, ¿no?, sino en el mundo general, este mundo del que hablamos que es tan violento, a veces es necesario que podamos aprender a defendernos, ¿no? Nunca atacar, nunca violentar, pero sí aprender a defendernos. Entonces, no está de más considerar esto. Sin embargo, siempre es importante el priorizar definitivamente las alternativas de solución totalmente pacíficas, que sean a partir del diálogo, como menciono, de la mediación, de la negociación, etcétera. Educar en la ciudadanía democrática, mejorando la coherencia entre los valores que se pretenden enseñar y la práctica educativa. Este concepto de ciudadanía, democrática dentro de la escuela, ¿no?, me parece algo maravilloso, y también sería una buena propuesta para las instituciones educativas, en las cuales, pues, le damos este mayor poder, ¿no?, este mayor peso a las opiniones, a las preferencias, a las necesidades de los alumnos, de las alumnas, sin siempre imponer, ¿no? O sea, alejándonos un poco de este modelo tradicional que he mencionado, donde uno es pasivo y el otro es activo, ¿no? Hay que ir cambiando eso, porque sí que ha demostrado que tiene un efecto positivo para reducir los casos de violencia escolar, ¿no? Entonces, es preciso incrementar la participación de las alumnas y de los alumnos en la construcción y en la aplicación de las normas que regulan la convivencia. Vamos a preguntarle a los chicos y a las chicas qué opinan, qué necesitan, qué proponen, ¿no? Yo sé que de ahí también surgen muy buenas ideas, muy valiosas, y le damos este lugar tan importante que tienen los y las alumnas dentro de las instituciones educativas. Adelante, chicos, Bien. ¿alguien quiere participar? Sí, claro, como mencioné, cualquier participación me pueden interrumpir sin ningún problema. Bueno, si no continúo, este punto también es bastante importante, el prevenir la intolerancia y el sexismo. Hay que entender que también muchas de las formas de violencia que existen dentro de los espacios escolares son profundamente racistas, misóginas, homofóbicas, xenofóbicas, y que pues sí tiene esta raíz también, ¿no? Otra vez en esta sociedad que no solamente es violenta, sino que es machista, sino que va replicando estos discursos de odio, porque eso es lo que son, discursos de odio, y que naturalmente se iban a replicar dentro de las escuelas.
Entonces, también es bien importante el poder visibilizar que no solamente son violencias entre alumnos y alumnas y ya, sino que muchas de ellas seguramente tienen esta carga misógina, esta carga racista, esta carga homofóbica, como he mencionado, y que también desde ahí se debe de atender, ¿no? Entonces, una correcta capacitación, entrenamiento en estos temas, el divulgar información acerca de por qué el machismo está mal, por qué la homofobia está mal, por qué el racismo está mal, para nuevamente ir condenando, rechazando, repudiando no solamente la violencia como esto general, sino los discursos de odio que se van filtrando en estas formas de violencia y que son igual de repudiables y de condenables y que también tienen consecuencias bastante graves que pueden llegar a la muerte, ¿no? Así, personas homosexuales que las matan solo por ser homosexuales, ¿no? Que las violentan solo por ser homosexuales, también se replica en las escuelas. Entonces, mucho cuidado también al atender no solamente la diversidad, ¿no? Sexual, sino la diversidad de razas y el tema de la violencia hacia las mujeres, que obviamente está bastante, pues grave, ¿no? No nada más en nuestro país o en Puebla, sino en el mundo en general. Yo creo que esa también es la otra gran pandemia de la que casi no se habla y pues que lamentablemente no hay vacuna, o bueno, la vacuna sí, no es la educación, es la concientización, es la sensibilización y pues ahí vamos generándolo, ¿no? Pero sí, el punto es que cuando se presentan estas violencias también hay que poder identificar si tiene alguno de estos componentes de discursos de odio. Y esta otra parte, ¿no? El poner a disposición de las y los profesores los medios que permitan adaptar la escuela a una situación nueva, ¿no? Y ahí ya es más de la institución de qué manera y a través del protocolo que deban de armar internamente, en el cual se preparan a las y los docentes para poder responder ante estas situaciones de violencia escolar, por ejemplo. Y bueno, por último, me gustaría dejarles estos puntos, ¿no? Que bien podría realizar la persona o alguna persona que esté viviendo o haya vivido en algún momento una situación de violencia, ¿no? Entonces, para ti que te molestan, para ti que te agreden en la escuela, bueno, hay esta información que te quiero compartir. La primera, yo creo que la más importante es que hables con alguien de esto. Habla con una persona de confianza, cualquiera de tus amigos, amigas, tus papás, familiares, hermano, hermana, profesores. Alguien más debe de estar enterado o enterada de la situación que estás viviendo. No la puedes vivir, no la puedes sufrir en silencio, perdón. Es bien importante que te permitas compartir esto con alguien más, el crear un plan de seguridad, ¿no? Identificar una nueva ruta para regresar a tu casa después de la escuela, pedir a alguien que te acompañe, el tener siempre tu teléfono con pila, con datos, dinero para cualquier emergencia. Sí quiero comentar, ¿no? Que de pronto es un poco incómodo, ¿no? El pedirle a la víctima que tenga estas precauciones o que realice estas acciones porque quien debería de cambiar, quien debería de hacer algo diferente, obviamente debe de ser quien agrede, ¿no? Pero en lo que esta situación permanece, en lo que se encuentra una solución, si bien puedes hacer estas pequeñas acciones para mantenerte un poco más seguro o segura. El apuntar lo que está sucediendo, llevar incluso como este registro de entre más detallado mejor, donde pues hables acerca de lo que te pasó, quién te lo hizo, quién se involucró, dónde, cuándo, cómo fue, hubo testigos, testigas, no. Cualquier información es valiosa y de alguna manera está esta bitácora que es, pues, esta prueba, ¿no? De que has vivido esta violencia y en reiteradas ocasiones. Habla con la dirección de la escuela, punto vital, muy importante. Es importante, sí, comentarlo con maestros o maestras, pero también llevarlo hasta la dirección, ¿no? Donde se pueden tomar acciones más en concreto en contra del acoso escolar, presentar informes, denuncias por escrito, guardar las copias, llevar todo este registro, ¿no? Es muy valioso. Y bueno, también, ¿no? Si la dirección de tu escuela, pues, no responde adecuadamente o no soluciona el problema, pues, siempre buscar una queja formal en un nivel más alto, ¿no? También es válido. Identificar si tu escuela tiene un procedimiento de denuncias, un protocolo para casos
de violencia escolar, ¿no? Que pues lo ideal sería que cada institución educativa contara con su protocolo o uno, ¿no? General, ¿no? Para todas las instituciones. Y también, o sea, de pronto suena un poco exagerado, pero cuando se trata de violencia y cuando se trata de tu bienestar físico, mental, emocional, de tu integridad, de tu vida, pues claro que se vale informar a las autoridades, ¿no? Habla a la policía, las amenazas serias, las agresiones, el robo, claro que van en contra de la ley, ¿no? Y si ocurren, pues no dudes en poner una denuncia con la policía, además de la denuncia que ya puedas haber hecho dentro de tu institución educativa. Entiendo que muchas veces existe el miedo de denunciar porque pues puede haber consecuencias severas para la persona que denuncia, pero también puede existir este mecanismo de denuncia anónima. Entonces, tengo entendido que muchas escuelas pueden tener este tipo de procedimientos y pues ahí te proteges, ¿no? Te aseguras de que pues al menos tu identidad no se va a saber en el caso de que pues decidas hacer una denuncia. Y bueno, también, si no estás viviendo violencia, pero como mencioné, eres testigo o testiga o sabes que hay alguien por ahí violentando y acosando a las y los compañeros, nuevamente rompemos el pacto de silencio y informo con maestros, maestras en la dirección que hay un caso o hay un agresor, una agresora en la escuela y que está violentando a las y los alumnos, ¿no? Aunque no sepas quién sea incluso, si sabes quién es y lo puedes compartir mejor, pero si por lo menos te has dado cuenta, has identificado que se está violentando, pero todavía no sabes bien quién es, esa información es bastante valiosa para que al menos la escuela, la institución como tal, se ponga como digamos en más alerta para identificar estas situaciones de violencia y al mismo tiempo pues erradicarlas, ¿no? Y también, bien importante, buscar ayuda y acompañamiento profesional, psicológico, médico también en caso de que pues, sea una agresión física bastante severa. Obviamente se necesita esta atención médica, legal, ¿no? Como ya mencioné, en caso de una denuncia formal, ¿no? Trabajo social, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos puntos es lo que podemos hacer si vivimos violencia o, como menciono, si hemos presenciado situaciones de violencia dentro de la escuela. Y pues bueno, de mi parte eso sería todo, chicos, chicas. Espero que les haya servido mucho la información que les he compartido el día de hoy. Este tema de bullying, de acoso escolar es bastante amplio, pero bueno, traté de compartirles la información que me parece más importante, más relevante y pues mencionarles nuevamente, ¿no? Aquí en el instituto podemos recibirles, ¿no? En la cuestión, al menos aquí en el departamento, para la atención psicológica, para, pues también, ¿no? Si ya no es una situación que se esté dando ahorita, pero si alguno o alguna de ustedes en algún momento sufrió violencia y sabe que es algo que todavía le cuesta, que algo que todavía le duele o que todavía no ha podido superar, pues aquí con el acompañamiento psicológico es algo que podríamos trabajar en terapia, ¿no? Y pues bueno, nuevamente muchas gracias por su atención y pues pasamos a la parte de preguntas o comentarios. No sé si hay alguien que quisiera compartirnos algo. Chicos, ¿alguien alguna duda, algún comentario? Levantan la mano, por favor. Pues por mi parte no, yo siento que la plática estuvo muy interesante y siempre está, bueno, nunca está de más aprender todo este tipo de temas para estar prevenidos, para saber qué hacer en este tipo de ocasiones y todo eso. Gracias, Muchas Efraín. gracias. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario? Osmar Vargas levantó la mano. Sí, yo quisiera hacer un comentario, ya que pues con lo mencionado en esta plática, ahora me doy cuenta que por qué sucedía eso, porque yo en la secundaria notaba que surgían ese tipo de acciones y las causas. Igual notaba que había compañeros que por
se sentían superiores o a veces querían, bueno, a veces hacían sentir mal a otros, pero siempre eran a personas así menores a ellos. Y ahorita con la plática, pues ahora comprendo la razón y la causa por qué lo hacían. Y eso sería todo. Claro, muchas gracias por compartirlo. Sí, pues también el entender, ¿no? Ya también por qué se daban esas situaciones, no justificarlas obviamente, pero sí entender por qué se desencadenaban esas situaciones de violencia. Claro, es muy valioso. ¿Alguien más quiere hacer otro comentario? Por mi parte siento que está muy bien, nunca está de más volver a recordar estos temas y ya. Claro. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que aquí, chicos, es lo importante, ustedes tengan consciente que la violencia va en todos los niveles, o sea, desde nivel primaria hasta ahorita ustedes que están trabajando, están en la universidad y después sube el nivel de violencia cuando entras a trabajar, es diferente el tipo del bullying que puede existir, pero siempre debemos estar alertas, ¿no? Porque ustedes lo han visto en las noticias y lo vemos ahorita con la cuestión de la pandemia, la violencia llega a ser más frecuente en casas, por ahorita por lo mismo. No se sientan solos, recuerden que en la universidad tenemos el Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación, donde ustedes se pueden acercar. También, si no se sienten a gusto en la universidad, pueden acercarse también al Instituto Poblano de la Juventud, que ahorita estamos trabajando de la mano, y tengan esa confianza y siéntanse seguros que si sufren algún tipo de problemas, estamos para respaldarlos. ¿Algún otro comentario, chicos? Ok, pues bueno, yo agradezco muchísimo, chicos, su presencia, maestras, chef, muchísimas gracias por estar en esta plática. Dani, pues también muchísimas gracias por extender tu experiencia a los chicos. No, pues muchas gracias a todos y todas, yo encantada. Cada vez que sé que tengo una plática con UTP me emociono bastante porque me gusta mucho no solamente la gran participación, ¿no? Sino el poder compartirles esto a las y los chicos, que yo sé que es información muy, muy, muy importante. Y pues de mi parte sería todo, que tengan un excelente viernes y abandono la llamada. Ok, chicos, un excelente fin de semana, cuídense mucho y recuerden seguirse cuidando y seguir los protocolos de sana distancia. Que tengan excelente fin de semana.